Finalmente la mamá del asesino de Charlie Kirk rompe el silencio, y lo hace de la manera más inesperada. Por primera vez, la madre de Tyler Robinson, el joven señalado como el asesino de Charlie Kirk, se atreve a confesar lo que por años ocultó. Entre lágrimas revela que en su propia juventud caminó por senderos oscuros que tal vez sin saberlo abrieron la puerta a una tragedia que estremeció al mundo. Pero lo más perturbador no son sus lágrimas, sino sus palabras. Habla de símbolos extraños, de dibujos con mensajes enigmáticos y de un pacto que parecía repetirse en la vida de su hijo. ¿Fue Tyler víctima de voces que lo arrastraron hacia la oscuridad? ¿O acaso esta es la herencia maldita de un pasado que ella nunca se atrevió a enfrentar? Lo cierto es que lo que vas a escuchar a continuación no es un simple testimonio, es la confesión de una madre que vio la oscuridad reflejada en los ojos de su propio hijo y que ahora rompe el silencio para revelar todo lo que la atormenta. Prepárate, porque esta historia te dejará sin aliento. Con lágrimas contenidas y la voz quebrada, la madre de Tyler Robinson finalmente rompió el silencio. Nadie lo esperaba. Durante años había cargado con un peso insoportable en su conciencia, un secreto que parecía demasiado oscuro para ser compartido. Sin embargo, frente a las cámaras y a los ojos de un mundo que exigía respuestas, ella decidió hablar. Su primera frase dejó helados a todos. Mi hijo no era un joven cualquiera. Las palabras se deslizaron con un temblor que revelaba dolor y miedo al mismo tiempo. La mujer confesó que desde niño, Tyler mostraba señales que ella misma había reconocido, señales que despertaban recuerdos enterrados en lo más profundo de su propia juventud. Porque yo también caminé por senderos oscuros que nunca debí recorrer, confesó. La madre relató que, en numerosas ocasiones, lo encontraba encerrado en su habitación durante horas, dibujando con una concentración que rozaba la obsesión. No eran simples bocetos. Lo que ella veía la inquietaba profundamente, símbolos que parecían extraídos de antiguos rituales, figuras demoníacas con ojos tachados y frases escritas con insistencia, como si una voz interna las dictara sin descanso. En más de una ocasión, al entrar a su cuarto, sintió que el ambiente se volvía pesado, como si el aire mismo se llenara de algo inexplicable. Lo más aterrador era la frase que aparecía una y otra vez, escrita en las paredes, en los cuadernos, incluso en la parte trasera de sus libros escolares. Mataré al diablo rubio. Al repetir esta parte de la confesión, la madre hizo una pausa larga como si aún luchara contra la imagen de aquellas palabras grabadas en la memoria. Sus lágrimas rodaron mientras explicaba que, en el fondo, temía que esos dibujos no fueran meras fantasías juveniles, sino reflejos de un pacto real con la oscuridad. Ella misma reconoció que el pasado la perseguía. En su juventud, antes de formar una familia, había experimentado con creencias y prácticas que hoy consideraba errores terribles. Había buscado en lo oculto respuestas que nunca llegaron, y aunque había abandonado ese camino, no podía dejar de pensar que quizá había dejado una puerta abierta, una puerta por donde algo se había colado hasta alcanzar a su propio hijo. Me preguntaba una y otra vez, relató, si el destino me estaba castigando, si aquello que yo misma provoqué estaba ahora consumiendo a Tyler. La confesión estremeció a quienes la escuchaban. No era solo la historia de una madre dolida, era la pintura de un drama familiar donde el pasado y el presente se entrelazaban con una fuerza aterradora. Ella misma admitió que, en varias ocasiones, quiso buscar ayuda. Pensó en llevarlo a un psicólogo, a un consejero espiritual, a cualquier persona que pudiera orientar a Tyler. Pero cada vez que reunía fuerzas para hacerlo, algo la detenía, el miedo, la negación o quizá la esperanza ingenua de que era solo una etapa. Hoy, enfrentada a la realidad, se golpeaba el pecho con arrepentimiento. Reconocía que esos silencios, esa pasividad, pudieron haber sido su mayor error. Porque mientras ella callaba, los cuadernos de Tyler se llenaban de más símbolos, más frases, más obsesiones. El público escuchaba en silencio absoluto. No era una simple declaración, era una confesión cargada de dolor, de misterio y de preguntas que parecían no tener respuesta. La madre, con los ojos rojos y la voz quebrada, concluyó aquel primer momento con una frase que dejó un eco escalofriante.
Yo sabía que algo terrible iba a pasar, pero nunca imaginé que sería así. Ese fue el inicio de su relato, un inicio que no solo expuso la fragilidad de una madre marcada por el arrepentimiento, sino también el primer indicio de que detrás de Tyler Robinson había mucho más que un joven confundido. Había una historia de sombras, símbolos y secretos que apenas comenzaba a revelarse. La madre de Tyler Robinson respiró hondo antes de pronunciar las palabras que llevaba guardadas durante décadas. Lo que reveló sorprendió a todos. En su juventud había caminado por senderos prohibidos, sumergida en círculos donde predominaban las creencias ocultas, los rituales extraños y las promesas de poder que jamás llegaron a cumplirse. En aquel entonces pensaba que era un juego, un escape de la rutina y de los problemas familiares. Pero con el paso del tiempo comprendió que había tocado fuerzas que no comprendía, y lo más doloroso era sospechar que, de alguna manera, ese pasado oscuro había regresado para atormentarla a través de su hijo. Quizás mis errores abrieron una puerta que jamás debí tocar, dijo con la voz quebrada. Su confesión fue como una pieza clave que de pronto encajaba en el rompecabezas. No era casualidad que Tyler, desde muy pequeño, mostrara inclinaciones extrañas. Se obsesionaba con figuras extraídas de libros que él mismo garabateaba en libretas, círculos incompletos, símbolos que parecían pentagramas, ojos vigilantes, cruces deformadas y frases repetidas hasta el cansancio. Lo más perturbador eran sus palabras. Tyler aseguraba escuchar voces. Decía que le susurraban en la noche, que le ordenaban purificar el mundo, que le marcaban un destino que debía cumplir. Al inicio, la madre quiso creer que eran fantasías infantiles, simples juegos de la imaginación. Pero con el paso de los años, aquellas voces se volvieron más claras en sus relatos, y su mirada comenzó a reflejar una intensidad que la inquietaba. El miedo fue creciendo en ella, aunque trató de ocultarlo. Cada vez que lo escuchaba hablar de pactos, de sacrificios y de un enemigo, al que llamaba el Diablo Rubio, su corazón se estremecía. A veces se preguntaba si Tyler estaba delirando o si realmente había algo más detrás de esas palabras. Cuando los investigadores revisaron las pertenencias del joven tras los sucesos en Utah, encontraron lo que confirmaba sus peores temores: cuadernos enteros llenos de símbolos, frases enigmáticas y anotaciones donde mencionaba un supuesto pacto con la oscuridad. En varias páginas se leía la misma sentencia: el Diablo Rubio caerá. La madre, al escuchar lo que habían descubierto, sintió que su pasado la golpeaba con brutalidad. Todo aquello que creyó haber dejado atrás regresaba en forma de una herencia maldita. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Fue mi juventud marcada por las sombras la que sembró la semilla del tormento en mi hijo? ¿Acaso el destino me estaba castigando? ¿O Tyler, por sí mismo, había buscado en rincones prohibidos lo que jamás debió encontrar? Las dudas la consumían. No sabía si cargar con la culpa o aceptar que su hijo había tomado su propio camino hacia la oscuridad. Lo único cierto era que aquella herencia de sombras se había convertido en un peso insoportable. Al concluir su relato, la madre dejó a todos con la sensación de que la historia de Tyler no era solo la de un joven perturbado, sino la continuación de un legado peligroso, donde las decisiones del pasado podían alcanzar a la siguiente generación como una maldición inevitable. El 10 de septiembre quedó grabado como una fecha imposible de olvidar. Aquella mañana comenzó como cualquier otra, con el bullicio de las noticias y las voces que recorrían las calles y los hogares. Pero con el paso de las horas, el país entero se estremeció con los reportes que llegaban desde Utah Valley University, donde Charlie Kirk se encontraba ofreciendo uno de sus discursos. Lo que debía ser un evento académico, un espacio de ideas y de diálogo, terminó convirtiéndose en una jornada marcada por el caos y el desconcierto. Mientras los medios comenzaban a difundir las primeras imágenes y titulares, una mujer observaba en silencio desde su sala, la madre de Tyler Robinson. Sus manos temblaban al sujetar el control remoto, su respiración se entrecortaba, y una sensación de vacío se apoderaba de su pecho. Cada palabra de los periodistas era como un golpe: incidente en la universidad, un hombre detenido, la víctima en estado crítico. Ella no necesitaba más confirmaciones. En lo más profundo de su corazón, sabía que su hijo estaba en medio de todo.
Trató de aferrarse a la esperanza de que fuera un error, de que tal vez se trataba de otra persona con el mismo nombre, de que quizás los medios estaban confundidos. Pero las horas pasaban y las pruebas se volvían más claras, más irrefutables. El rostro de Tyler comenzó a circular en pantallas, en redes sociales, en cada rincón. El mundo entero lo señalaba, lo condenaba. Pero en el interior de esa casa, la madre vivía un dolor indescriptible. Sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se derrumbaba en silencio, intentando contener un llanto que no paraba de brotar. Había pasado toda su vida protegiéndolo, cuidándolo, abrazándolo en las noches de fiebre, guiándolo en sus primeros pasos. Y ahora, el mismo muchacho que una vez se había quedado dormido en sus brazos después de jugar en el jardín, aparecía ante los ojos del mundo como el responsable de una tragedia que nadie podía comprender. La vergüenza y el dolor se mezclaban en un torbellino imposible de explicar. Como madre, su instinto natural era querer protegerlo, pero al mismo tiempo el peso de la realidad la hundía en un mar de preguntas sin respuesta. ¿Dónde se había roto todo? ¿En qué momento aquel niño de mirada curiosa se había perdido en las sombras? Mientras tanto, en otro lugar, Erika, la esposa de Charlie Keir, atravesaba su propio infierno. La noticia había llegado hasta ella con la crudeza de un golpe directo al corazón. El hombre con el que había construido sueños y esperanzas ahora luchaba por su vida. Su grito desesperado resonó en los pasillos del hospital, y el dolor en su rostro reflejaba el dolor de miles de mujeres que, al ver su sufrimiento en redes sociales, se sintieron identificadas con esa angustia tan profunda. Dos mujeres, dos destinos entrelazados por un mismo hecho trágico. Una lloraba la pérdida de su esposo, la otra lloraba el destino de su hijo. Una lo había visto partir demasiado pronto, la otra veía como el futuro de su propio hijo se oscurecía para siempre. El contraste era brutal. Mientras la sociedad elevaba oraciones y flores por la vida de Charlie, la madre de Tyler se aislaba, incapaz de mirar a los ojos a sus vecinos, incapaz de responder las preguntas de los familiares que llamaban sin cesar. El peso de la culpa la aplastaba. Aunque no había empuñado ninguna arma ni estado presente en la universidad. Sentía que de alguna manera su pasado, sus silencios, sus miedos habían contribuido a que Tyler tomara ese camino. Esa noche, en la soledad de su habitación, la madre de Tyler lloró como nunca antes lo había hecho. No solo lloraba por la tragedia que había golpeado a la familia Keir, sino también por la suya propia. Lloraba por el niño que alguna vez fue su hijo, por el adolescente que se le escapó entre los dedos, por el joven que ahora era señalado por todos. El país entero hablaba de lo ocurrido en Utah Valley University, pero ella sabía que nadie entendería el peso que llevaba sobre sus hombros. No había consuelo posible ni para Erika, que enfrentaba la pérdida de su compañero, ni para ella, que debía cargar con la sombra de ser la madre del responsable. El 10 de septiembre no fue solo el día en que Charlie Keir cayó frente a un auditorio. Fue también el día en que una madre perdió para siempre la esperanza de recuperar al hijo que una vez conoció. El silencio puede ser tan pesado como una condena. La madre lo comprendía demasiado tarde cuando ya no había marcha atrás. Sentada frente a un grupo de periodistas y autoridades que escuchaban su testimonio, confesó que el arrepentimiento la consumía día y noche. Había palabras que jamás se atrevió a pronunciar, señales que decidió ignorar, pensamientos de su hijo que nunca quiso enfrentar. Debía haber pedido ayuda antes, repetía una y otra vez, como un eco que la perseguía sin descanso. Recordaba cada detalle, las discusiones, los silencios prolongados de Tyler, las miradas perdidas que parecían anunciar un abismo interno. Pero ella, con el corazón de madre y el miedo al qué dirán, prefirió callar. Creyó que eran simples rebeldías de juventud, que el tiempo se encargaría de enderezar el camino torcido. Se aferró a esa ilusión, y ahora, tras la tragedia, comprendía que ese autoengaño fue el error más grave de su vida. Tenía que haber buscado a un psicólogo, un sacerdote, alguien que pudiera mostrarle otra ruta, decía, con la voz quebrada. Pero en lugar de eso, se enredó en un laberinto de justificaciones. El trabajo, las responsabilidades, la rutina, siempre había un motivo para no detenerse, para no mirar de frente el dolor de su hijo.
Esa omisión, ahora, le pesaba más que cualquier culpa imaginable. Con la mirada fija en el suelo, evocó también los años de su juventud. Una época en la que coqueteó con creencias oscuras que le parecían un simple juego, un pasatiempo inocente. Símbolos, rituales y palabras que parecían no tener importancia se quedaron guardados en su memoria como semillas de algo que con los años germinaría de la peor manera. La vida me mostró que las sombras dejan huellas y a veces esas huellas se transmiten sin querer a quienes más amamos, confesó con un sollozo contenido. En su relato no había justificación, solo un reconocimiento desgarrador: había fallado como madre. Reconocía que el silencio, el miedo y la indiferencia habían contribuido a que Tyler se hundiera en un abismo del que ya no había salida. Ese día, frente a todos, no intentó limpiar su imagen ni protegerse. Por primera vez, abrió su corazón con crudeza y se expuso al juicio de una sociedad que ya la señalaba. Sin embargo, entre el arrepentimiento más profundo, apareció también la fe. La fe era lo único que le quedaba. Hoy le pido a Dios que me perdone, murmuraba como si esas palabras fueran un puente hacia la esperanza. No pedía consuelo para sí misma porque sabía que nada podría borrar lo ocurrido, sino para quienes habían quedado destrozados. Pensaba especialmente en Erika, la esposa de Charlie Keir, una mujer que ahora debía levantar a sus hijos sin el apoyo de su compañero de vida. La madre deseaba, desde lo más hondo de su ser, que el corazón de Erika encontrara algún día un respiro, que la ira pudiera transformarse en algo más llevadero, aunque entendía que quizá nunca llegaría ese momento. Le pido a Dios que sane, de alguna manera, el corazón de esos niños que ya no tendrán a su padre, repitió con lágrimas. El peso de esa oración era inmenso. Ella sabía que no había consuelo suficiente, pero también que la fe es a veces la única tabla a la que aferrarse en medio del naufragio. Entre arrepentimiento y fe, la madre quedó suspendida como si caminara sobre un puente quebrado. Reconocía sus errores y asumía su culpa, pero al mismo tiempo levantaba sus ojos al cielo, esperando que un día, de alguna manera, la misericordia divina alcanzara a todos los que habían sido tocados por esa tragedia. El velorio de Charlie Kirk se transformó en un acto de fe y unidad nacional. Miles de personas llegaron hasta la iglesia y la plaza central llevando flores, velas y oraciones. No solo despedían a un hombre, despedían a un símbolo de bondad, entrega y familia. Los medios transmitían en vivo el acontecimiento, y cada rostro en aquella multitud reflejaba el mismo sentimiento: dolor, pero también admiración por la vida de quien había sido arrancado tan injustamente. Charlie fue recordado como un hombre que nunca perdió la fe, un padre amoroso, un esposo ejemplar y un profesional entregado a su comunidad. Su voz, sus enseñanzas y su ejemplo quedaron grabados en las memorias de todos los que lo conocieron. Aquella tarde, el eco de los cánticos y las plegarias levantaba una fuerza espiritual que parecía contradecir el peso de la tragedia. En medio de aquel duelo, apareció la madre de Tyler Robinson. Era consciente de que esa sería su última aparición pública, pues el dolor y la vergüenza la acompañaban desde el día de la tragedia. Caminó lentamente con el rostro cubierto de lágrimas hasta llegar frente al féretro de Charlie. El silencio se hizo profundo. La multitud la miraba con sentimientos encontrados, unos con compasión, otros con rechazo, pero todos expectantes. Tomó el micrófono con manos temblorosas y, entre sollozos, pronunció las palabras que marcarían el cierre de su confesión. Mi hijo no es un monstruo, era un muchacho perdido. Pero sé que el legado de Charlie Kirk será más fuerte que la oscuridad que lo arrebató. No buscaba justificar ni limpiar culpas. Su intención era otra: desnudar su alma ante un país entero, reconocer su dolor como madre y, al mismo tiempo, rendir homenaje a aquel hombre que había sido víctima de la tragedia. Fue un momento crudo, desgarrador, pero también humano. Porque incluso en el abismo más oscuro, la verdad de un corazón roto puede abrir un espacio para la reflexión. Las cámaras registraron cada instante. Su imagen, llorando frente al ataúd, se convirtió en una de las escenas más comentadas en los días posteriores. Algunos entendieron su dolor y reconocieron su valentía al hablar, otros la criticaron duramente.
Pero lo cierto es que sus palabras quedaron grabadas como el último capítulo de una historia que nunca debió escribirse. La vida de Tyler Robinson quedó marcada para siempre por símbolos y sombras, un destino torcido que lo llevó a convertirse en el rostro de un horror que sacudió a toda una nación. Sin embargo, del otro lado estaba la promesa de Erika y sus hijos, mantener vivo el amor y la fe, incluso en medio de la ausencia. En su fortaleza, muchos encontraron una enseñanza, que la luz puede sobrevivir incluso al golpe más devastador. El legado de Charlie Kirk no se detuvo con su partida. Su nombre y sus valores siguieron latiendo en cada oración, en cada palabra de consuelo, en cada gesto de solidaridad. Y quizá, en ese contraste entre la oscuridad y la luz, se encierra la verdadera lección de esta historia. Este fue el capítulo final de esta historia en Secretos de Historias. Si este relato te conmovió, te invito a compartirlo, darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más notificaciones. Y recuerda, si deseas dejar tu opinión, hazlo con respeto hacia las personas mencionadas en el vídeo.